El 1 de noviembre de 1992, no lejos de la estación de tren Vitebsk, se encontró un cuerpo femenino sin vida, justo en las vías. No llevaba ningún documento de identidad, por lo que inicialmente se consideró que la persona en cuestión era una indigente con adicción a la bebida. Pero encontraron algo particular. Tenía un pequeño colgante en el que tenía grabado Múnich 1972. Esa fue la única pista que encontraron para saber de quién se trataba. Probablemente tenía algo que ver con los Juegos Olímpicos de aquella época. Después de verificar, dieron con la identidad de la mujer, quien resultó ser una campeona olímpica de gimnasia artística de 1972, que en su tiempo fue considerada una de las gimnastas más elegantes. Hoy, acompáñame a conocer la historia de esta gran gimnasta que compartió escenario con Ludmila Turisheva, pero que el destino la llevó por otro camino. Te hablaré de Tamara Lazakovich. Tamara Lazakovich nació en el pequeño pueblo de Gusevo, ubicado en el distrito de Pravdinsky, de la región de Kaliningrado, el 11 de marzo de 1954. Sus padres no tenían nada que ver con el deporte. La familia Lazakovich era de muy escasos recursos, por lo que vivían con carencias. Su padre, la cabeza de la familia, era un soldado discapacitado de primera línea, bebía mucho y prácticamente no prestaba atención a su hija. Y su madre trabajaba en limpieza e hizo todo lo posible para alimentar a la familia y proporcionarle a Tamara al menos las cosas básicas. En los albores de los años 60, la familia se trasladó a Vitebsk para residir permanentemente ahí. Y fue esta ciudad la cual terminarían llamando su hogar. Ahí, la joven Tamara comenzó a practicar gimnasia artística. El deporte se convirtió en una válvula de escape para la pequeña, donde podía escapar de la atmósfera difícil que reinaba en su familia. Por un rato, en el transcurso del día, podía olvidarse de todo y darle rienda suelta a toda la energía que tenía. Según los recuerdos de Lazakovich, cuando iba a la escuela, un entrenador de gimnasia visitó su clase y preguntó a los niños a quién le gustaría practicar este deporte. Tamara apenas entendía lo que estaba pasando, pero siguiendo el consejo del profesor de gimnasia de la escuela, se apuntó para el entrenamiento de prueba. Inicialmente, a la pequeña no le gustaba nada la gimnasia. Los juegos de equipo la atraían muchísimo más y decidió que ya no iría a la selección. Sin embargo, el entrenador de honor de la Unión Soviética, Vikenty Dmitrievich, que presenció la primera sesión de entrenamiento de Tamara, vio inmediatamente su talento natural y su gran potencial, y logró convencerla de que continuara entrenando. Dmitrievich y el entonces director de la escuela y entrenador de acrobacia, Nikolai Babkin, tomaron a Lazakovich bajo su tutela. El mismo Babkin dijo que, a diferencia de muchas otras, Lazakovich parecía descuidada. Los entrenadores la cuidaron, incluso más que sus padres. Según las memorias de sus mentores, Tamara era una gimnasta extraordinariamente dotada. Lo que otras niñas aprendían en un par de semanas o incluso meses, ella lo comprendía en unos pocos días. Los elementos más difíciles eran fáciles para ella y los interpretaba con gran maestría, limpieza y gracia. Tamara era una chica con gran competitividad. Daba lo mejor de sí misma en cada encuentro deportivo y muy pronto se convirtió en una de las mejores gimnastas de la región y después de toda la Unión Soviética. A la edad de 13 años, Tamara ganó 5 medallas de oro en el Campeonato de la Unión y un año más tarde reclamó un lugar en el equipo olímpico soviético. Tuvo todas las posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos en México de 1968, con tan solo 14 años, la misma edad
que tenía Ludmila Turisheva cuando fue a esos Juegos Olímpicos, pero desafortunadamente no fue tomada en cuenta por quien era la directora del equipo, Larisa Latinina. Su desempeño no había sido suficiente para poder ganar un lugar en el equipo. Sin embargo, hubo rumores de que Tamara no fue incluida en el equipo nacional porque ya había una gimnasta de Vitebsk, en la que se habían puesto grandes esperanzas, Larisa Petric. Pero Larisa Latinina posteriormente dijo que Tamara no fue aceptada en el equipo porque estaba mostrando signos a lo que ellos llamaban enfermedad de las estrellas. Por tal motivo, tampoco fue considerada para ir como reserva. Sin embargo, era innegable que Tamara era brillante y posteriormente a los Juegos Olímpicos se vería tal desempeño. En 1971, Tamara ganaría la medalla dorada en la general individual en la Espartaquiada de los Pueblos de la Unión Soviética. Ese mismo año, se convirtió en campeona absoluta de Europa, compartiendo este título con Людмила Туришева. Людмила Турищева и Тамара Лозакович набрали в многоборье одинаковую сумму баллов. Обе они чемпионки Европы. На третьем месте Эрика Цухель. Кубок Европы наш. Varias competencias más hicieron que para los Juegos Olímpicos que se estaban avecinando, llegara como una de las gimnastas más reconocidas. Al año siguiente, en los Juegos Olímpicos de 1972, frente a una feroz competencia, donde Turisheva dominó la general individual y su compañera de equipo, la soviética Olga Korbut, robó la atención de la multitud y los medios de comunicación con sus movimientos bastante arriesgados, junto con una personalidad bastante carismática. Lazakovich se abrió camino silenciosamente en el podio, logrando ganar 4 medallas. Una medalla de oro por equipo, una medalla de plata, viga de equilibrio y 2 medallas de bronce en la general individual y en manos libres. Bronze medal, Tamara Lazakovich, UdSSR. Fue llamada la gimnasta soviética más elegante y hermosa. Tamara se hizo famosa en todo el mundo, recibiendo una invitación a una sesión de fotos de la prestigiosa revista Vogue. Que por cierto no sé si se dice de esa manera, pero espero lo haya dicho bien. Tras finalizar los Juegos Olímpicos, las gimnastas realizaron una gira por Estados Unidos durante casi un mes. Lazakovich fue parte de las chicas que fueron recibidas por el presidente Nixon. Para la joven gimnasta, el deporte no solo era una válvula de escape o un pasatiempo, sino también una oportunidad para escapar de la pobreza en la que vivía su familia. Mientras se convertía en una de las gimnastas más conocidas, su madre todavía trabajaba limpiando y su padre bebía mucho y a veces incluso mendigaba en la calle. Por lo tanto, Tamara se convirtió en la principal fuente de ingresos para sus seres queridos. Да просто мне Константин Федорович велел прийти. Понятно. А какие у тебя с ним взаимоотношения? Никакие. Просто моя тренерша меня ему показала. Васильцова. Не слыхала. А какие у нее с ним взаимоотношения? Не знаю. Después de una gran actuación en los Juegos Olímpicos, Tamara recibió un apartamento de 2 habitaciones y otras recompensas, lo que le permitieron finalmente poder mudarse de la casa de sus padres. Mientras esto ocurría, también le pidió permiso a su entrenador para que le diera unas pequeñas vacaciones. Después de eso, Tamara Lazakovich desapareció de la vista de todos por un tiempo. No apareció en el gimnasio y nadie sabía lo que estaba haciendo. Pero así como desapareció, pronto regresó y comenzó a entrenar de nuevo. Por desgracia, unos meses más tarde, durante una exhibición, Tamara sufrió una lesión en la rodilla. Al principio, parecía que se trataba de una pequeña lesión, nada de importancia, que se recuperaría y pronto volvería a los entrenamientos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los problemas de rodilla no hicieron más que empeorar, a tal grado que tuvo que pasar por quirófano. Fue ahí cuando Tamara se dio cuenta
de que su tiempo como atleta había terminado. En otoño de 1973, los entrenadores de la selección ni siquiera consideraron la candidatura de Tamara para su inclusión en el equipo. Así, a los 19 años, terminó su brillante carrera deportiva. Tamara era muy reconocida por su elegancia y apariencia física, y fue adorada por fotógrafos de publicaciones nacionales y extranjeras. Siempre supo presentarse eficazmente frente a las cámaras. Durante su viaje a Estados Unidos, Tamara conoció a un acaudalado hombre de negocios de Canadá, que también resultó ser un admirador suyo. Entre ellos nacieron sentimientos románticos mutuos. Este hombre enamorado intentó persuadir a Tamara para que se quedara con él. Pero, para una hija de un soldado de primera línea, tal paso equivaldría a una traición a la patria. No podía huir por amor y rechazó tal petición. Al regresar a Vitebsk, pronto conoció a un nativo de Moldavia y sin siquiera conocerlo mucho, se apresuró a casarse. De tal matrimonio nació una hija llamada Svetlana, pero la vida matrimonial no resultó ser feliz y la unión se desmoronó rápidamente. Tamara se sentía vacía, sola e infeliz. Su brillante carrera deportiva arruinada. Su vida familiar no funcionaba. Buscaba un lugar fuera del deporte y no lo encontraba. Desde mediados de los años 70, Tamara trabajó como instructora en el Comité de Cultura Física y Deporte del Comité Ejecutivo Regional de Vitebsk, pero ni siquiera este trabajo le trajo ninguna alegría y satisfacción. Babkin, quien había sido su entrenador, le había ofrecido este trabajo, y durante algún tiempo, Lazakovich estuvo viajando por todo el país, hablando de campeonatos internacionales y de los Juegos Olímpicos, tratando de atraer a las generaciones más jóvenes. Pero al final, terminó desistiendo. La campeona olímpica tampoco logró convertirse en una buena entrenadora. Según ella misma admitió, fue por su falta de paciencia y constancia para trabajar a las generaciones más jóvenes de gimnastas. También señaló que después de varios meses de entrenamiento, simplemente perdió la fe en sí misma como entrenadora. Pronto surgieron rumores de que Lazakovich era adicta a las bebidas fuertes. Tal vez era una mala herencia, porque a mi padre también le gustaba el alcohol. Se decía que Tamara bebía mucho. Sus mentores trataron de influir en ella, pero fue en vano. Su marido se fue a su tierra natal en Moldavia, incapaz de soportar la adicción de su esposa. Resulta que esta adicción se manifestó en Tamara desde una temprana edad, pero los entrenadores de Vitebsk hicieron todo lo posible para garantizar que la información sobre esto no apareciera en ninguna parte. Larisa Latinina cuenta una anécdota sobre ella y su problema. En 1971 fuimos al campo de entrenamiento de toda la Unión en Moscú. Literalmente, el segundo día después de la llegada ocurrió una emergencia. Se encontró una botella de champán vacía en la habitación de las gimnastas, entre las que se encontraba Lazakovich. Inmediatamente recurrí a su entrenador, Dmitriev, pero él encubrió la situación, diciendo que eso era de los antiguos inquilinos, y las chicas no fueron castigadas de ninguna manera. Después de 1992, Dmitriev admitió que le mintió a Latinina. Antes del incidente con la botella en el campo de entrenamiento, ya era muy consciente de la adicción de Tamara. Intentó muchas veces razonar con ella, pero nada ayudó. Después de los entrenamientos, Lazakovich llegaba a casa a beber. Incluso querían echarla del equipo, pero no pudieron hacerlo. Y lo más sorprendente es que la violación del régimen de entrenamiento y la adicción a la bebida no afectaron las actuaciones de Tamara. Incluso, después de beber, llegaba a los entrenamientos y realizaba fácilmente los elementos más complicados. Y el equipo soviético no podía perder una gimnasta tan fuerte antes de los Juegos Olímpicos de Múnich. Tras el final de su carrera, casi sin dinero, Tamara Lazakovich vendió todo lo que tenía, un coche e incluso el departamento que le dieron. Como resultado, se trasladó a las afueras, a una zona desfavorecida y a una vivienda sin ningún tipo de servicio. Después de un tiempo,
comenzaron a haber malos rumores sobre ella, sobre robos, drogas e incluso prostitución. 20 años después de haber sido campeona olímpica, fue encontrado su cuerpo sin vida. Posiblemente sus adicciones la llevaron en 1992 a las vías del tren. La realidad es que en su momento fue considerada una muerte misteriosa, donde existieron dos teorías. La primera, que murió por intoxicación. La segunda, que al encontrarse en estado de ebriedad fue víctima de un delincuente. Pero lo que estaba haciendo en la estación y cómo es que su cuerpo terminó en las vías nunca pudieron ser esclarecidos, por lo que al final solo quedó en intoxicación. Lamentablemente, si le sucedió algo o fue víctima de alguien, jamás lo sabremos. Tamara dejó este mundo en 1992 con tan solo 38 años. El personal de la Escuela Deportiva Dinamo decidió cuidar y enaltecer su discreta tumba. La historia de Zinaida Boronina y Tamara Lazakovic nos dejan ver que por más bella o magnífica que pueda ser un atleta, no deja de ser un ser humano, que trae consigo una realidad o una vida personal que les puede marcar un camino lejos de la gloria deportiva, terminando en un abismo. Si llegues hasta el final del video y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, me dejes un dedito arriba y me dejes un comentario diciéndome qué te pareció esta historia. También si te interesa y está dentro de tus posibilidades, puedes apoyarme con un super gracias o uniéndote a la comunidad. De esta manera, me apoyas a que pueda seguir mejorando el equipo con el que hago estos videos. Eso es todo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.